porque le pasaron esa información, por lo que sea, la gente a veces no entiende, y muchas veces nosotros los cristianos también, ¿no? No entendemos bien cuál es el concepto de Dios, ¿no? Y hemos estado durante estos casi 3 meses analizando un poquito bien qué es que Dios es de trino, o sea, 3 personas en una. Después estuvimos analizando el Padre, también estuvimos analizando el Hijo, y este es el tercer domingo que estamos analizando el Espíritu de Dios, que es la tercera persona, y cómo es que funciona el Espíritu de Dios, cómo es que la persona del Espíritu trabaja en nosotros, trabaja en la iglesia, en la iglesia, nosotros, en el cristiano, y eso es lo que vamos a tratar de compartir en esta mañana. Y me acuerdo que apenas empezamos el estudio, hace casi 3 meses, habíamos intentado vincular, porque la Biblia lo vincula, lo que es el trabajo del Espíritu en la creación, ¿no? Cómo el Espíritu, por medio, o medio comparándolo un poquito con lo que era el viento. No sé si recuerdan en Génesis 1, en verso 2, los primeros versículos, dice que la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y había tinieblas, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Ahí aparece por primera vez la palabra espíritu, en referencia obviamente a Dios, y haciendo un trabajo puntual en el planeta Tierra, ¿no? En realidad lo que va a hacer en los versículos siguientes es acomodar un poquito la creación, ¿no? Creo que también tiene la idea del trabajo del espíritu es funcional, es darle una función a todo lo que está ordenando, o sea, darle identidad. Cuando uno le coloca nombre, le coloca función, le está dando una identidad a las cosas, ¿no? Y eso es lo que hace el Espíritu desde el versículo 13 en adelante. Es acomodar, es la intervención, ¿no?, del Espíritu, es acomodar. Para darle una función puntual que, bueno, desde lo que por ahí últimamente estoy viendo, que creo que el jardín del Edén Dios lo acomodó para que sea un santuario, o sea, un tabernáculo, un espacio donde la presencia de Dios esté ahí, ¿no? Y eso creo que es lo que está haciendo el Espíritu. Pero más allá de profundizar en eso, en el versículo 2 nosotros habíamos analizado que la palabra espíritu es ruach en el original hebreo. Y esa palabra está vinculada a dos cosas. Si es algo impersonal, es decir, si uno quiere describir algo impersonal, que tenga que ver con algo que no es tangible, no lo puedo tocar, no lo puedo, quizá lo puedo sentir la presencia, pero no puedo definirlo. El castellano nosotros traducimos como vientos, ¿no? La palabra ruach se traduce como viento cuando está vinculada a algo impersonal. Pero cuando está vinculada a algo personal, como es el caso de Génesis 1:2, está vinculado a algo, digamos, a algo personal que es Dios, ¿no? Entonces por eso es Espíritu de Dios. Por eso nosotros vamos a ver en la Biblia varias veces que la palabra viento está vinculada al Espíritu, porque muchas veces es la misma. Insisto, de acuerdo al contexto, es que me va dando la intención del escritor de decirme si está hablando de viento o de espíritu. ¿Recuerdan cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice que es necesario que él nazca de espíritu y de agua? Y va a hacer una referencia al viento también ahí. Porque el viento no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero bueno, de la misma manera así es el espíritu, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿no? Pero hace su trabajo. Entonces compara el viento y el espíritu. Y ahora, no solo en eso, sino que en varios lugares, y lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento. Pero antes de seguir, después de que el espíritu interviene en la creación, Dios coloca al ser humano y le da una función, ¿no? Y todo esto lo estoy haciendo como una introducción para poder después ver lo que vamos a analizar en el día de hoy, que es el Espíritu de Dios, o sea, la tercera persona de Dios, en referencia al fruto que produce en nosotros, ¿verdad? Pero necesito hacer una base, un fundamento como para después poder llegar a eso. Y decía que Dios puso a Adán en el huerto, en el jardín del Edén, y le dio un propósito. Y ahí es donde nosotros deberíamos profundizar en el propósito para comprender qué es lo que Dios le dice a
Adán, ¿no? Porque lo primero que nosotros vemos es que Dios crea al hombre, y le voy a leer, no lo busquen porque es conocido, pero Génesis 1:26 dice, hagamos al ser humano, al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Esta palabra imagen y semejanza, insisto, a veces nosotros lo vinculamos más con, bueno, yo tengo pensamientos, él también, yo tengo emociones como Dios, yo puedo tomar decisiones como Dios, tengo voluntad. Si bien eso no diría que es incorrecto, pero no sé si es la intención profunda del pasaje. La idea del pasaje de decir que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es que él está haciendo representaciones de él, representaciones de Dios, en este mundo con un propósito especial. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice, entonces, a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, o sea, que ejerza dominio, que gobierne, y ahí es donde también tenemos una imagen y semejanza de Dios, ¿no? Que ejerza dominio sobre las aves del cielo, animales domésticos, animales salvajes, sobre todo los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó, y los bendijo con estas palabras. O sea, esta es la bendición. Mi propósito para ustedes es, sean fructíferos y multiplíquense. Y miren lo que dice ahora, llenen la tierra y sométanla. Ese es el propósito. Y miren lo que está diciendo. Está diciendo, o sea, fructifiquen, hagan más de ustedes mismos, o sea, reproduzcanse y multiplíquense, con el objetivo de llegar hasta los confines de la tierra, de llegar hasta lo más lejano. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Por qué Dios quiere que el ser humano se reproduzca y que llegue hasta los confines de la tierra? Porque la idea, bueno, y otra vez dice, dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo, ¿no? Otra vez dominen. La idea es que lleven el gobierno de Dios, la imagen de Dios, hasta lo último de la tierra. Es decir, llenen la tierra de su gloria. Ese es a ver, podríamos decir, la gran comisión de Adán. La gran comisión de Adán tiene que ver con esto, de llevar la gloria de Dios multiplicándose, o sea, fructificando, reproduciendo imágenes de Dios. De hecho, es increíble porque en Génesis 5, se los leo, Génesis 5:1 me va a hablar de que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y los hijos de Adán fueron creados a imagen de Adán. Dice así, miren, 5:1. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Bien, hasta ahí conocíamos. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Y miren esto, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Entonces, la idea de reproducirse, de fructificar, tiene que ver con esto, de transmitir la imagen de Dios hasta en la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Mm? Ahora, el gran problema surge que al que Dios le dio la comisión de llenar la tierra de su gloria, quedó descalificado, porque no lo hizo, porque pensó más en sí mismo, porque rechazó a Dios, porque fue pasando el tiempo y en vez de llevar la gloria de Dios, empezamos a competir por la gloria nuestra. Y eso es lo que vemos en Caín y Abel. Y eso lo seguimos viendo en Lamec, y lo seguimos viendo en Noé, lo seguimos viendo en los hijos de Noé, que se pelean por ser el primero. Entonces van quedando descalificados al punto de que en Génesis 11 llega el clímax de esta situación de rechazar a Dios, y la gente va a ser lo que nosotros conocemos como la Torre de Babel, que en realidad la Torre de Babel era un sigurat, que era un símil de una montaña, porque era algo que era una cúspide para llegar nosotros leemos ahí para llegar al cielo, pero en realidad es una construcción en la cual la gente sube a la cúspide para encontrarse con Dios. Es el símil por ejemplo, el monte Sinaí. El monte Sinaí es un monte, en este sentido, donde, bueno, en el caso de Moisés, es Moisés subiendo hasta la cima del monte para encontrarse con Dios. O sea, el lugar de encuentro era en la cima. Entonces, según algunas historias y demás del antiguo cercano oriente, vemos que estos templos, como el Sigurat de la Torre de Babel,
era una idea de que la humanidad, dice, hagámonos un nombre para que Dios nos vea y nos podamos encontrar en la punta de este monumento y Dios pueda descender en medio de nosotros. Dios obviamente ve esa intención como hagámonos nosotros famosos, no mostrar la gloria de Dios, sino mostrar nuestra gloria. Entonces Dios confunde las lenguas, y fíjense todo cómo ahora vamos a empezar a vincular lo que es Génesis con el Espíritu de Dios desde hecho en adelante, ¿no? Entonces, Dios confunde las lenguas y los dispersa para que se vayan, ¿no? Para que este objetivo de llegar hasta lo último de la tierra se pueda cumplir, porque ellos estaban ahí, se acomodaron, se amontonaron, y estemos acá, ¿no? Capítulo 12 de Génesis comienza con Abraham diciendo vamos a empezar de nuevo, vamos a buscar ya como Adán, como aquel que tenía el propósito de llevar la gloria hasta los confines de la tierra, no funcionaba, no estaría funcionando porque obviamente Adán y sus descendientes hasta en la torre de Babel, Nimrod, no funcionó. Entonces Dios dice, vamos a arrancar de nuevo, elige a Abraham para formar un hijo corporativo, es decir, un sacerdote corporativo, una persona, digo persona desde el punto de vista del pueblo, que se transforme en reyes y sacerdotes que lleven, que dominen, que gobiernen, que lleven el conocimiento de Dios a toda la tierra. Y esto no es algo que me estoy inventando, es algo que dice la Biblia. Miren, les voy a leer algunos versículos. No los hago buscar para no perder tiempo, pero el Salmo 72, verso 17, dice esto, pero muy explícito. Salmo 72, verso 17, dice, que su nombre sea por siempre, que su nombre sea propagado mientras dure el sol, y que en él se bendigan los hombres, bendición, propagación del nombre, que todas las naciones lo llamen bienaventurado. Bendito sea Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito para siempre sea su nombre glorioso, y que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. ¿Verdad? Eso dice el Salmo 72. Es decir, la idea es que su nombre sea propagado y termina diciendo que toda la tierra sea llena de su gloria. Esa es la misma idea que Dios le dio a Adán. Por la incapacidad de Adán y sus descendientes, Dios elige un nuevo Adán, que es Abraham, y que se representa en el pueblo de Israel a través de Moisés, y le dice el mismo objetivo, vayan hasta lo último de la tierra para extender mi gloria, que mi nombre sea conocido hasta los confines de la tierra. No solo en ese pasaje, sino en Isaías 11. Isaías 11 es un pasaje muy conocido que habla de la promesa del Mesías, cuando habla del renuevo que va a salir de este tronco de Isaí. Pero en el versículo 9 está hablando también más lejano, el futuro más lejano de Cristo, y va a decir esto, mira, Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas cubren el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Aquel día, y está hablando del futuro, las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, el cual estará en pie como estandarte de los gentiles, y su morada será gloriosa. ¿No? Es decir, está hablando del futuro donde toda la tierra realmente va a ser llena de su gloria. Hoy, si bien la tierra está llena de su gloria porque Él lo ha manifestado a través de la creación, pero este propósito de llevar el mensaje que Dios quiere que su nombre sea propagado y conocido hasta los confines de la tierra, todavía no está llevándose al 100%. Y leo un versículo más, antes de ya ir al Nuevo Testamento para entrar al Espíritu. Dice Isaías 49:6, dice así, cosa muy liviana es que seas mi siervo, hablando del pueblo de Israel, y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí, miren, yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Otra vez, Dios elige al pueblo de Israel para que el propósito, la gran comisión del pueblo de Israel es llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Tenemos la misma idea que Dios le dio a Adán.
lo creó a imagen y semejanza, es decir, imagen es una representación de Dios, para que esa representación se reproduzca en otros, obviamente sus hijos y los hijos de los hijos, para que en esa reproducción y fructificación lleven la imagen de Dios hasta los confines, por eso llenen toda la tierra, con la imagen y la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea conocido en las naciones, ¿no? Todo para glorificar a Dios. Entonces nosotros hemos visto que hay una gran comisión, que no arranca como nosotros a veces pensamos en Mateo 28. Ahí, podríamos decir, en Mateo 28 vuelve a comenzar la gran comisión. Vuelve a foja cero para decir, bueno, ahora volvemos de nuevo a tener esta intención, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la historia, Adán no cumple con su función, Dios elige a un pueblo llamado Israel que tampoco cumple con su función, porque si nosotros leemos Romanos capítulo 2, verso 24, dice, mi nombre es blasfemado entre las naciones a causa de ustedes. Pero si la función era que ustedes puedan llevar el nombre, propagar el nombre de Dios hasta los confines de la tierra, para que exalten el nombre de Dios. Pero ellos no solo que no propagan, sino que lo propagan mal, porque las naciones blasfeman contra el nombre de Dios. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener inconvenientes, porque el nombre de Dios no es llevado como Dios quiere. Entonces Dios tiene que elegir un nuevo hijo, el segundo Adán, que es Cristo. Y a Cristo le va a dar el mismo propósito, la misma misión, que es llevar la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. Obviamente, por medio de su sacrificio, Él inaugura un nuevo hijo corporal llamado la Iglesia, que viene a ser no es el Israel, pero comparando con la Gran Comisión es lo mismo. Es decir, la Iglesia tiene ahora la comisión dada por Dios para llevar el mensaje y llenar la tierra de la gloria del Señor. Es tan puntual esto, tan comparativo con Adán e Israel, que lamentablemente Dios sabe que nosotros no vamos a poder lograrlo, porque nosotros no representamos a Dios de la mejor manera. Entonces, ¿qué hace Dios? Y ahí entra el trabajo del Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que va a intervenir para hacer la obra que sabe que nosotros no vamos a poder hacer. Entonces el Espíritu de Dios interviene para continuar la tarea que empezó Cristo, que es el Hijo obediente, el Hijo sumiso, el que realmente con su disposición de humillación puede obtener el reinado para dominar, para que toda la tierra sea conocida, o en toda la tierra sea conocida su nombre, ¿no? Entonces ahora el Espíritu de Dios se va no solo a posar, sino que va a gobernar los corazones de los cristianos, para que los cristianos que se sometan a ese reinado, o sea, sean llenos del Espíritu Santo, sea el Espíritu Santo el que realice la misión de llevar la gloria hasta los confines de la tierra. Que eso es lo que le dice Dios le dice Jesús a los apóstoles en Mateo 28, cuando están en un monte, en la cima del monte, que de hecho algunos se postraban a adorarlo, a Jesús, él le dice que toda potestad, o sea, yo ahora tengo todo el dominio, Génesis 1, el que perdió a Adán, yo tengo toda potestad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y yo ahora les doy esta comisión de llevar el nombre de Dios hasta lo último de la tierra. Y por eso bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñan todas las cosas y demás. Esa es la comisión. Pero nosotros ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 1, y nosotros vamos a ver ahí muy explícitamente la misma comisión. Y dice Hechos, capítulo 1, verso 8, muy conocido, ¿no? Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es la idea de por qué viene el Espíritu Santo? Para que me sean testigos, miren, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es otra vez la misma comisión, hasta lo último de la tierra. Pero ahora ya no es Dios delegando en nosotros puntualmente, sino que es Dios
dándonos su espíritu, su persona, para que sea su persona a través de nosotros, llevando este mensaje hasta el último de la tierra, para que toda la tierra conozca de la gloria de Dios. Y, y si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, vamos a encontrar, miren, yo les voy a leer y fíjense cómo esto nos va a vincular con Génesis, con muchas cosas del Génesis. Miren, Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, estaban todos unánimes juntos. De repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso. ¿Recuerdan con qué podíamos vincular al viento? Con el Espíritu, ¿verdad? Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Miren, aquí tenemos varias cosas que se repiten en Génesis. Tenemos un viento que representa el Espíritu, porque después dice que es el Espíritu el que llenó toda la casa donde estaban sentados y fueron llenos del Espíritu, ¿no? Entonces el viento está vinculado a el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu llena, y fíjense este milagro, ¿no? Que también se repite en Génesis. En realidad es una contraposición a Génesis 11, donde ahora sí aparecen lenguas. Recuerdan cuando Génesis 11 Dios confundió las lenguas. Hoy, en este momento, Dios a través de su Espíritu está dando nuevas lenguas, o lenguas, digamos, muchas lenguas, para que la gente que no entendía estos idiomas pudiera entender el mensaje. Entonces Dios está dando podríamos decir, esta inauguración de la nueva creación, donde el Espíritu interviene, y les da lenguas, no para, ya en el sentido negativo de dispersar porque tenían una mala intención, sino al contrario, para dispersar en el buen sentido, para llevar hasta lo último de la tierra este mensaje de la gloria de Dios. Entonces ahora esto es positivo, en contraposición a lo que leíamos en Génesis 11. Y si ustedes leen algunos versículos antes, de Hechos capítulo 1, también va a hablar de una nube, que cuando Jesús es llevado al cielo, aparece una nube. Entonces empezamos a ver cómo la nube que estuvo también con Moisés, la presencia de Dios, el Espíritu a través del viento, las lenguas, todo me está vinculando a, como veíamos el domingo pasado, también Martín nos comentaba cosas cómo se vinculan del Nuevo hacia el Antiguo Testamento, para darnos la idea de que Dios tiene una intención, ¿no? Y la intención, en este caso, de vincularlo con el Génesis, es que Dios quiere que el conocimiento de Él llegue hasta los confines de la tierra, para que la salvación, como leíamos en el Salmo 72, llegue hasta los confines de la tierra, hasta que la tierra sea llena de su gloria. Y eso le ha dado a la iglesia, nosotros, las personas, no al templo, porque el templo ya no, el templo ya no existe más. El templo era importante en la antigüedad porque representaba la presencia de Dios. El templo ahora es Cristo, dijo en su momento, no, yo soy el templo, vamos a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Pero ahora es la iglesia la que ocupa el lugar de templo. Nosotros somos el templo del Espíritu, que la misma comisión de Génesis es el templo, o el Espíritu llegando al templo, y diciendo, desde el templo hacia los confines de la tierra, quiero que mi nombre sea conocido. Entonces, esta es la idea para que entendamos la línea de cuál es la intención de Dios. Es llevar el mensaje hasta los confines de la tierra, claramente, pero ahora es el Espíritu de Dios el que lo va a hacer a través nuestra. Y esa es la gran diferencia con el antes de Cristo, ¿no? Y después de Cristo, y después de la ascensión. O sea, sale Cristo, ingresa el Espíritu, que es la misma persona de Dios, manifestada en el Hijo, en el Espíritu, para llevar adelante la comisión. Hoy la comisión la lleva adelante el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que rendirnos al gobierno del Espíritu Santo. Es someternos y humillarnos ante su gobierno. Por eso vamos a uno de los pasajes más conocidos, que habla en referencia al fruto del Espíritu, que es Gálatas 5. Así que vamos rápido a Gálatas 5. Quiero que veamos algunas cosas en referencia a eso para reflexionar en
en lo que hace el Espíritu en nosotros. Entonces dice Gálatas 5. Mira, vamos a leer, antes de llegar al 22 y 23, que hablan de el fruto del Espíritu, que se manifiestan de distintas maneras. Vamos a leer de verso 6. Miren cuál es el contexto de todo esto, ¿no? Dice, en Cristo Jesús, de nada vale estar o no circuncidados. O sea, de nada valen las cuestiones externas. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Es decir, algo interno que se manifiesta en relaciones interpersonales. Fíjense cómo ahora el amor está haciendo referencia a cómo nos vinculamos. Ustedes estaban corriendo bien. Le está diciendo Pablo a los Gálatas, a los cristianos recién convertidos, ustedes estaban bien. Pero alguien los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad. ¿Quién fue? ¿No? ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Dice, tal instigación no puede venir de Dios. O sea, ese estorbo no es de parte de Dios, claramente. Que es quien los ha llamado. Un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. Ojo, porque un poquito de estorbo, de molestia del mal, hace que moleste a todo, ¿no? Al propósito de Dios. Yo por mi parte confío en el Señor, dice Pablo, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado sea quien sea. Es decir, había un grupo llamado los judaizantes que estaba estorbando a estos nuevos convertidos y no les permitía crecer y les estaba haciendo volver a lo externo, a la ley. Entonces dice, va a ser castigado sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, o sea, la ley, entonces ¿por qué me siguen persiguiendo? Si yo supuestamente, porque a Pablo lo criticaban diciendo, él sigue predicando la ley. Entonces Pablo dice, perdón, si yo sigo predicando la ley, me deberían estar persiguiendo, ¿no? Dice, perdón, no me deberían estar persiguiendo, por eso, ¿por qué me están persiguiendo? Porque yo en realidad no predico la ley. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, la ley, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto, ¿no? Si yo estuviera hablando de la ley, no se ofenderían. Ojalá, miren este verso, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Pablo está haciendo referencia a algo que dijo Jesús cuando hablaba de aquellos que maltratan a los pequeños, más le vale atarse una piedra al cuello y tirarse al fondo del mar. O más le vale, en otra parte, en otro evangelio, hablando de lo mismo, de cómo algunos se aprovechan de la debilidad de los nuevos convertidos, dice, es preferible que te cortes el brazo, que te cortes la pierna, que te mutiles y que entres mutilado al cielo y no te vayas sanito al infierno. Entonces Pablo está vinculándose con esto y dice, ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a las pasiones. Es decir, no estamos bajo la ley, pero tampoco es esta situación de decir, bueno, somos libres para hacer lo que queremos, de ninguna manera. Más bien, y ahora sí otra vez la relación interpersonal, sírvanse unos a otros con amor, con amor. Es decir, no piensen egoístamente, sino que sirvan unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, relaciones. El Evangelio se trata de cómo nos relacionamos, porque el problema del pecado nos produjo situaciones en cómo nos relacionamos. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, fíjense la expresión que usa Pablo, ¿no? Tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Ojo, no se lastimen. Otra vez, relaciones interpersonales. Verso 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, son dos cosas contrapuestas, o sea, dos vidas. O vivo gobernado por el Espíritu de Dios, o sigo viviendo como antes de la intervención del Espíritu, como yo quiero. Porque esta desea lo que es contrario, o sea, la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a la carne.
Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y miren, ahora voy a decir, las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa, se conoce bien, dice, estas son inmoralidad sexual, bueno, yo tengo esta versión, que es la NBI, dice inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, y uno dice, perdón, pero ¿qué tiene que ver lo sexual con nuestras relaciones interpersonales? Tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Jesús lo dice también en el Sermón del Monte, cuando va a hablar de cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Jesús está diciendo esto, o Pablo en este caso está repitiendo lo mismo. La inmoralidad sexual es la expresión más egoísta de nuestro ser. ¿Por qué? Porque ya sea la inmoralidad sexual, como cualquier otro, bueno, en la Reina Valera dice adulterio, fornicación, que son todas las relaciones sexuales fuera del contexto del matrimonio, por el cual Dios lo estableció. Fructifiquen y multiplíquense. Ahora, si yo tengo inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, lo que estoy haciendo es tratar de satisfacerme a mí mismo, buscando en otras personas, usar a otras personas, aprovecharme de otras personas, inclusive desde el punto de vista de la mirada codiciosa, como dice Mateo 5, para satisfacerme a mí. Ven que las relaciones interpersonales están en esto. Porque yo estoy usando a otra persona, estoy manchando su imagen para satisfacerme a mí mismo. Inclusive esto puede pasar en el matrimonio. Yo puedo usar a mi esposa para satisfacerme a mí mismo, desde lo sexual. Entonces estoy denigrando la imagen y la semejanza de la otra persona, para simplemente aprovecharme de esa situación y servirme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, la inmoralidad sexual tiene que ver con esto. Ahora, después dice idolatría y brujería. No me voy a meter en esto, pero esto era usado en ese tiempo para, si yo les digo, hacerle trabajos a otras personas, ustedes me van a entender, porque queríamos dañar a otra persona. Pero bueno, no me quiero meter en esto, porque ya tenemos 7 minutos nada más, pero dice, las obras de la carne también se manifiestan a través del odio, y esto sí tiene que ver claramente con las relaciones interpersonales, discordias, celos, arrebatos, de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Entonces, esto es lo que manifiesta cuando yo quiero vivir para mí mismo, ¿no? No hay una tercera posición. O yo vivo para mí mismo y se expresa de esta manera, por eso dice, les advierto ahora, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Claramente, pero no porque, a ver, vos estás haciendo esto y esto, sino porque cuando yo hago esto es porque el reino de los cielos no me importa. Porque ser gobernado por el Espíritu de Dios no me interesa. Y se manifiestan en este tipo de cosas. Ahora, en contraposición a esto, y ahora sí entramos al final de la lección, es, en cambio, el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu, o sea, el fruto del Espíritu es uno solo, que produce a través de nuestras relaciones amor, alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay ley que condene estas cosas. No hay ley, al contrario. Los que son de Cristo, miren lo que sigue, ¿no? Después el Espíritu produce esto, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. O sea, Pablo está diciendo, el que realmente se deja gobernar por el Espíritu de Dios, ha crucificado su deseo por satisfacerse a sí mismo, por vincularse con otros para sacar provecho para uno mismo, sino que ahora está pensando siempre en cómo yo puedo bendecir a otro, cómo yo puedo beneficiar a otro. Ese es el fruto del Espíritu. Y ese fruto, que se manifiesta a través del amor, gozo, paz, especialmente el amor, porque se resume en eso, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Recuerdo cuando Jesús dijo, de acuerdo a cómo ustedes se amen, conocerán que son mis discípulos. Entonces, el mundo empieza a conocer este llamado de fructificación, que es el fruto del Espíritu, para que se reproduzca en otros, en otros, en otros la imagen de Dios, para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, mientras nosotros nos vamos relacionando a través de pura y exclusivamente la intervención del Espíritu,
La gente ve cómo nosotros nos tratamos y glorifica al Padre. Eso lo dice Mateo 5. Una luz se pone bien en alto para que los hombres vean nuestras obras y glorifiquen a Dios el Padre. Entonces Dios está diciendo, lleven esta gloria hasta lo último de la tierra. Es decir, dejen que el Espíritu haga el fruto, porque ustedes no pueden amarse como Dios ama. No pueden tener el gozo y la paz y la paciencia que Dios tiene. Ustedes no tienen paciencia. Ustedes no son amables. Ustedes tienen que dejarse gobernar por ese espíritu, por el Espíritu que sí tiene ese amor, que sí tiene esa paciencia que nosotros no tenemos. Entonces, de acuerdo a la intervención de Dios en mi vida, es que yo puedo producir este fruto. En realidad no es que yo lo produzco, Dios usa mi tierra, por decirlo de alguna manera, para producir esto. Porque yo puedo tomar una semilla, y este ejemplo lo vamos a ver claramente. No sé, querés plantar una huerta, tomás una semilla, decís vamos a plantar un tomate, eso está en la hojita, y yo lo único que puedo hacer es plantar la semilla, aplastar un poquito la tierra, tirarle un poquito de agua, pero después yo no puedo controlar absolutamente más nada. No controlo el sol, no controlo la fotosíntesis, no controlo todo el proceso genético que tiene esa semilla, que hace que con el vínculo de la tierra y el agua produzca fruto. Yo no puedo manejar absolutamente nada de eso. ¿Puedo hacer mi parte? Claramente puedo hacer mi parte. Pero el fruto lo produce, o sea, está vinculado a algo que yo no tengo control. Yo no tengo control sobre la naturaleza. Es Dios el que produce el fruto. Y es exactamente, por eso usa la palabra fruto, Pablo, para que nosotros lo vinculemos con la naturaleza. Es Dios, algo fuera del alcance nuestro, el que puede hacer algo que yo nunca podría hacer. Ahora, mi función es hacer mi parte, cuidar, humillarme, buscar de Dios, buscar en su palabra, tratar de tener la disposición correcta para que el Espíritu pueda hacer su obra. La obra del versículo 22, sino las anteriores, ¿no? Si yo no dejo que gobierne el Espíritu, me sale el odio, la discordia, las disensiones, la ira, las rivalidades, el sectarismo. Fíjense las rivalidades, Caín y Abel. Yo no permito que Dios actúe y le dejo a la carne que haga su trabajo. Entonces, en síntesis, para ir terminando, la naturaleza de la carne se sirve a sí mismo. Nacimos con este deseo egoísta de pensar en nosotros. El Espíritu de Dios interviene y me permite pensar en otros para que el mensaje de Dios llegue hasta los confines de la tierra. Ahora, fíjense que el Espíritu de Dios tiene como intención, que es Dios mismo, pensar en otros. Porque cuando Cristo estuvo acá, dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Yo estoy pensando en otros, estoy pensando en mí. Yo vine a dar gloria al Padre, no vine a hablar de mí. Y las obras de la carne son manifestaciones en referencia a relaciones con los demás, y obviamente que el fruto del Espíritu también está vinculado a las relaciones con los demás. Y hay algo que, y con esto terminamos, hay algo que es muy difícil para nosotros, porque nosotros leemos la lista del fruto del Espíritu y todos nos sentimos frustrados porque esos frutos no aparecen en mi vida. No aparecen, o cuesta muchísimo que aparezcan. Entonces yo me frustro. Pero quiero decirles que el fruto del Espíritu, así como el fruto de la naturaleza, tarda un tiempo. Es necesario que nosotros dispongamos de nuestra humillación continua para que Dios pueda producir paciencia. No, y esto lo decíamos hace un tiempo, yo no le puedo pedir paciencia a Dios, la paciencia ya la tengo, pero tengo que morir a mí mismo para que esa paciencia aparezca, que es la paciencia del Espíritu, no la mía. Y para que esto ocurra es un proceso lento, largo, que, insisto, si yo no entiendo cómo funciona, me voy a frustrar continuamente. Pero el objetivo de que Dios produzca lo que yo no puedo producir es para que mi vida pueda manifestar algo sobrenatural, que es que yo tenga amor, gozo, paz, paciencia y que las relaciones entre nosotros sean diferentes, sean sobrenaturales, que nos perdonemos unos a otros, para que en esa expresión, en las relaciones, nosotros podamos manifestar y llevar el nombre de Dios hasta el último de la tierra. Lo que Dios le dijo a Adán, que no pudo, a Israel, que no pudo, en Cristo
nosotros comenzamos, o mejor dicho, Él comenzó la obra de llevar su nombre hasta lo último de la tierra. Pero lo hace el Espíritu. Necesita tierra rendida, tierra humillada, para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ese es el trabajo del Espíritu en producir el fruto. Y eso es lo que vimos hoy, para que nos quede claro. El Espíritu produce el fruto, no nosotros. Él necesita nuestra rendición, negarse a uno mismo. Oramos y seguimos con la reunión. Te bendecimos, Señor, porque hemos podido una vez más analizar tu palabra, y desde el Génesis a Apocalipsis, desde el principio a fin, hay una sola intención, que es que la tierra sea llena del conocimiento de tu nombre. Todo lo que haces, lo haces por amor a tu nombre. Lo haces para que tu gloria sea conocida por todos. Porque en ese conocimiento nosotros podemos encontrar la satisfacción completa. Porque tu presencia se manifiesta entre nosotros. Y ese es el objetivo final. Que vivamos para siempre con vos. Que adoremos al único que puede producir lo que nosotros nunca hubiéramos podido producir. Señor, es tu fruto, es tu obra, es tu iglesia, es tu misión, es tu poder, porque nos dijiste en Mateo 28, yo tengo ahora la potestad para enviarlos. Y eso hace el Espíritu, nos capacita, nos empodera, nos da el poder que no tenemos para llegar hasta el último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Necesitamos tener esta visión para que tu nombre sea exaltado hasta los confines de la tierra. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.